Hipatia Podcast presenta Las civilizaciones perdidas de la historia. Imagina que encuentras un texto de hace 4000 años que afirma algo inquietante. No que el mundo comenzó con una sola civilización, sino que muchas civilizaciones existieron antes que la nuestra, y que todas terminaron de la misma manera. No por una guerra, no por una invasión, por una catástrofe capaz de borrar ciudades enteras de la memoria humana. En una vitrina del Museo Ashmolean de Oxford se conserva un objeto extraordinario, un prisma de arcilla de 4 caras, cubierto por cientos de líneas de escritura cuneiforme. A simple vista parece una pieza arqueológica más. Sin embargo, contiene una de las narraciones más fascinantes que nos ha dejado el mundo antiguo. Se trata de la Lista Real Sumeria. Un texto compilado hace casi 4000 años que intenta responder una pregunta fundamental. ¿Quién gobernó la tierra antes de nosotros? La historia comienza con una frase que ha intrigado a historiadores durante más de un siglo. Cuando el reinado descendió de los cielos, el reinado estaba en Eridu. Para los escribas sumerios, la civilización no surgió gradualmente. El orden político llegó desde la esfera divina y fue depositado en una ciudad concreta, Eridu, el antiguo centro sagrado asociado al dios Enki. Allí gobernó el primer rey conocido por la tradición, Alulim. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña. Según la lista real, Alulim reinó durante 28.800 años. Su sucesor, Al-Algar, gobernó durante 36.000. Después llegaron otros reyes cuyos reinados se contaban por decenas de miles de años. Para los historiadores modernos estos números no representan edades reales. Forman parte de un sistema simbólico construido sobre la matemática sumeria, basada en el número 60. Pero para los antiguos escribas esos números transmitían una idea poderosa. Antes del gran cataclismo existió una edad diferente a la nuestra. Una época más cercana a los dioses. La lista continúa describiendo una secuencia de ciudades sagradas. Eridu, Bat Tibira, Larak, Sitpar, Surukpak. En cada una de ellas gobernaron reyes extraordinarios. Y después de cada dinastía aparece una fórmula repetida una y otra vez. La ciudad cayó. Entonces el reinado era trasladado a otro lugar. Como si la historia avanzara mediante una sucesión de ascensos y colapsos inevitables. Finalmente llega una frase breve. 3 palabras que cambian todo el relato. El diluvio se abatió. Nada más. Sin descripción. Sin detalles. Solo una sentencia devastadora. El mundo anterior desapareció. Las ciudades fueron destruidas. Las dinastías terminaron. Y comenzó una nueva era. Lo sorprendente es que esta idea no aparece únicamente en la lista real. Otros textos mesopotámicos hablan de los Apkayu, los 7 sabios antediluvianos. Seres vinculados al dios Enki que, según la tradición, enseñaron a la humanidad los fundamentos de la civilización. La escritura. La construcción de ciudades. La agricultura. La organización religiosa. La observación de los cielos. El más famoso de ellos era Oans, conocido en acadio como Wanna. El sacerdote babilonio Beroso, que escribió en el siglo III a.C., lo describió como una criatura mitad hombre y mitad pez que emergía del mar para instruir a los seres humanos. Durante el día enseñaba. Por la noche regresaba a las aguas. Y no vino solo. Según la tradición, otros sabios aparecieron después de él. En total fueron 7. 7 maestros para un mundo que aún estaba aprendiendo a ser civilizado. Lo interesante es que algunos textos tardíos relacionan a estos 7 sabios con los reyes anteriores al diluvio. Cada rey tenía su consejero. Cada era tenía su maestro. Pero tras el diluvio ocurre algo significativo.
Los Apcayu desaparecen. Los consejeros posteriores ya no son seres semidivinos. Son hombres. Expertos humanos. Sacerdotes. Escribas. Sabios mortales. Como si la humanidad hubiera entrado en una etapa completamente distinta de la historia. Y quizá esa sea la verdadera enseñanza de estos textos. No que existieran reyes inmortales. No que criaturas mitad pez caminaran entre los hombres. Sino que los propios sumerios creían vivir después de una gran ruptura. Creían pertenecer a un mundo más frágil que el de los antiguos. Un mundo donde las ciudades nacen, prosperan y finalmente caen. Y lo más inquietante es que ellos mismos sabían que tampoco serían eternos. Porque si algo se repite una y otra vez en la lista real sumeria, es esta advertencia. Toda ciudad poderosa acaba cayendo. Toda dinastía termina. Todo imperio desaparece. La pregunta es si esa antigua visión de la historia era solo un mito. O si estaba describiendo un patrón que sigue acompañando a las civilizaciones hasta el día de hoy. Hasta aquí, los textos mesopotámicos nos han mostrado algo extraordinario. No una simple lista de reyes. No una cronología. Sino una forma completamente distinta de entender la historia. Para nosotros, la historia suele ser una línea recta. Avance tecnológico. Nuevos descubrimientos. Más conocimiento. Más progreso. Pero para los antiguos habitantes de Mesopotamia, la historia parecía moverse de otra manera. Ascenso. Esplendor. Decadencia. Caída. Y nuevamente ascenso. El mejor ejemplo de esta visión aparece en el poema de Atrasis. Compuesto hace casi 4000 años, este texto intenta responder una pregunta inquietante. ¿Por qué las grandes sociedades terminan colapsando? La respuesta mesopotámica era sencilla. Porque todo crecimiento tiene límites. Según el relato, los dioses crearon a la humanidad para trabajar la tierra. Al principio el sistema funcionó. Los campos producían. Las ciudades crecían. La población aumentaba. Pero entonces surgió un problema inesperado. Los humanos se multiplicaron tanto que su ruido comenzó a perturbar el descanso de los dioses. El dios Enlil decidió intervenir. Primero llegó la peste. Después la sequía. Luego el hambre. Cada desastre reducía la población. Cada crisis parecía devolver el equilibrio. Pero tarde o temprano la humanidad volvía a crecer. Y cuando todas las medidas anteriores fracasaron, llegó la decisión definitiva. El diluvio. La destrucción total. Solo un hombre, Atrasis, advertido por el dios Enki, logró sobrevivir. Construyó una embarcación. Protegió a su familia. Protegió a los animales. Y cuando las aguas descendieron, comenzó una nueva humanidad. La historia resulta familiar. Tan familiar que, cuando el asiriólogo George Smith descifró en el siglo XIX la versión mesopotámica del diluvio conservada en la epopeya de Gilgamesh, el descubrimiento causó sensación en toda Europa. Por primera vez aparecía una versión del relato anterior al Génesis bíblico por más de 1000 años. Pero quizá lo más interesante no sea el diluvio, sino el patrón. Crecimiento. Crisis. Recuperación. Nueva crisis. Y finalmente colapso. Una secuencia que aparece una y otra vez en los textos mesopotámicos. Y también en la historia real. Los sumerios cayeron. Los acadios cayeron. Los babilonios cayeron. Los asirios cayeron. Los persas cayeron. Incluso los imperios más poderosos de la antigüedad terminaron desapareciendo. Ninguno fue eterno. Y tal vez por eso la lista real sumeria resulta tan fascinante. Porque no fue escrita por un pueblo victorioso observando el pasado desde la seguridad de la permanencia.
Fue escrita por una civilización que ya había visto desaparecer ciudades enteras, que había contemplado imperios levantarse y derrumbarse, que sabía que todo poder era temporal. En los textos mesopotámicos, el reinado desciende de los cielos, permanece durante un tiempo, y luego abandona una ciudad para trasladarse a otra. La grandeza nunca pertenece para siempre a nadie. Quizá esa sea la verdadera lección que dejaron aquellos escribas hace 4000 años. No que existieran reyes que gobernaron durante decenas de miles de años. No que hombres pez enseñaran astronomía a la humanidad, sino algo mucho más cercano a nuestra experiencia. Que ninguna civilización es inmortal. Que todo orden humano parece eterno mientras existe. Y que, tarde o temprano, incluso las sociedades más poderosas descubren que también forman parte de la historia. La misma pregunta que preocupaba a los escribas de Sumeria sigue abierta hoy. Si todos los grandes imperios del pasado creyeron ser permanentes, ¿por qué nosotros seríamos la excepción? Y aquí es donde la historia deja de hablar de los sumerios y empieza a hablar de nosotros. Porque si algo sorprende al leer estos textos no es la idea del diluvio. No son los reyes imposibles. No son los hombres pez ni los sabios antediluvianos. Lo verdaderamente sorprendente es que aquellos escribas, hace 4000 años, estaban obsesionados con la misma pregunta que seguimos haciéndonos hoy. ¿Cuánto dura una civilización? Los antiguos mesopotámicos contemplaban las ruinas de ciudades que alguna vez habían sido poderosas. Sabían que antes de ellos habían existido otros reinos. Y sabían que esos reinos habían desaparecido. Por eso copiaban una y otra vez las listas reales. Por eso registraban eclipses. Por eso recopilaban presagios. No porque creyeran que podían detener el paso del tiempo, sino porque intentaban comprenderlo. Los textos no anuncian una fecha para el fin del mundo. No predicen un año. No ofrecen una profecía. Ofrecen algo mucho más interesante. Un patrón. Un recordatorio de que toda construcción humana es temporal. Las ciudades crecen. Los imperios se expanden. Las generaciones creen que su mundo es permanente. Y luego, inevitablemente, llega el cambio. Los sumerios lo vieron ocurrir. Los acadios lo vieron ocurrir. Los babilonios lo vieron ocurrir. Los asirios lo vieron ocurrir. Los persas lo vieron ocurrir. Y, sin embargo, ninguno de ellos dejó de construir. Eso es lo extraordinario. Sabían que nada era eterno. Y aún así levantaron templos. Excavaron canales. Observaron las estrellas. Escribieron poemas. Compilaron diccionarios. Inventaron la escritura. Desarrollaron sistemas matemáticos que todavía utilizamos cuando miramos un reloj. Conocían la fragilidad de la civilización. Pero no permitieron que esa fragilidad los paralizara. Quizá esa sea la verdadera herencia de Mesopotamia. No una profecía. No una fecha oculta. No una advertencia sobre un cataclismo futuro. Sino una actitud. La convicción de que el valor de una civilización no depende de cuánto dure, sino de lo que es capaz de crear mientras existe. Hoy seguimos haciéndonos la misma pregunta que aquellos escribas formularon hace casi 4000 años. ¿Estamos viviendo otro ciclo? ¿Se repiten realmente los patrones de la historia? Nadie puede responderlo con certeza. Los textos antiguos tampoco. Lo único que muestran es que todas las generaciones han creído vivir en tiempos excepcionales. Y todas, tarde o temprano, descubrieron que también formaban parte de una historia mucho más grande. El prisma Bell Blundell sigue hoy en Oxford. Las tablillas de Atrahasis continúan siendo estudiadas. Los nombres de Alulim, Atrahasis o Ans y los Apkayu han sobrevivido a imperios enteros.
Y quizá eso sea lo más fascinante de todo. Las ciudades desaparecieron. Las dinastías terminaron. Los palacios se convirtieron en polvo. Pero las historias permanecieron. 4000 años después, todavía seguimos leyendo las mismas preguntas que ellos dejaron escritas en arcilla. Y todavía seguimos buscando las mismas respuestas. Quizá por eso Mesopotamia nunca desapareció del todo. Quizá cada vez que volvemos a leer sus tablillas, el antiguo diálogo entre pasado y futuro vuelve a comenzar. Y nosotros, sin darnos cuenta, pasamos a formar parte de él. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, las ruinas no solo hablan de lo que terminó, también hablan de lo que merece ser recordado. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar un me gusta o comentario. Será hasta el próximo video. Muchas gracias por ver. Hipatia Podcast.